El periodista Jesús Gutiérrez Vergara, director de Notiface Prensa Digital, fue asesinado, murió el domingo en un ataque armado contra 4 policías en San Luis Río Colorado. Uno de ellos, estos policías, murió y 3 más resultaron heridos. La Fiscalía de Sonora informó que se trató de una agresión en contra de los 4 policías que se encontraban fuera de servicio en sus horas de descanso, y afirmó que el comunicador pues fue una víctima colateral, pues era un vecino del lugar y se encontraba platicando con ellos. El fiscal de justicia en Sonora aseguró que la muerte del comunicador no tiene relación con su actividad periodística, ya que fue víctima colateral, dicen, colateral. Y yo digo, ¿colateral? ¿Será que sí es colateral? ¿O fue pues una víctima pues directa, en una agresión directa en donde estaba él? Y para hablar de este tema, yo saludo esta mañana a Pedro Cárdenas, a quien tengo el gusto de conocer y que saludamos allá por rumbos de Monterrey, Nuevo León. Él es coordinador de protección a periodistas de la organización Artículo 19 en México y también en Centroamérica. Pedro, un placer saludarte. Igualmente, mucho gusto platicar con ustedes, aunque desafortunadamente sea pues para estos temas tan terribles. Así es, y dialogábamos, ¿no, Pedro, allá sobre estos ataques, porque precisamente Pedro nos capacitaba en la ciudad allá en Monterrey, nos daba indicaciones de cómo, hacer coberturas seguras, pero también cuáles son los incidentes que se presentan en México. Lamentablemente esto sigue ocurriendo. Y platicábamos también de cómo se abordan estos temas en un boletín, en un comunicado, Pedro, en donde se dice una muerte, otra persona más. No sé si ahorita te hago llegar el comunicado que hizo la Fiscalía, en donde ni siquiera aclaran, solamente una víctima colateral, no le dan nombre, no se informa que es un comunicador. Obviamente esto trasciende después, pero la Fiscalía no informa que se asesinó en este ataque a un comunicador que tenía nombre, que tenía apellido. Entonces, y que por supuesto también el policía no se detallaba el nombre completo o el nombre del elemento. ¿Qué está pasando? ¿Cómo estamos en este tema de agresiones en México, en Sonora? Compártenos, por favor, Pedro. Claro, pues efectivamente estoy muy de acuerdo contigo. Creo que es bastante lamentable que estemos describiendo, ¿no?, un asesinato como si fuera un daño colateral, ¿no? Es decir, el término de daño colateral es un término que minimiza a las víctimas cuando todas y cada una de las personas quienes fueron asesinadas o heridas son víctimas pues, directas, como bien lo comentabas, ¿no?, recientemente. Aquí algo que nos preocupa son 2 cosas con esta situación y lo vinculo también al contexto de México y de Sonora. Lo que es el tema de la cobertura periodística muchas veces implica pues este contacto con policías, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que nosotros estamos en proceso de investigar, que estamos en proceso de contactar fuentes locales, a la familia y demás, quienes quieran hablar con nosotros, pues es que en realidad, Jesús cubría nota policial, ¿no? Así es. Entonces, la prensa muchas veces tiene que estar en estos espacios, va con los policías, aunque sean amigos o que sean vecinos, la prensa tiene que ir a hablar con sus fuentes y hablar con autoridades de confianza, como en este caso pudo haber sido estos compañeros policías, ¿no? Uh-huh. Recientemente nosotros publicamos también nuestro informe semestral sobre situación de violencia contra la prensa, donde efectivamente identificamos que en México se agrede a la prensa una vez cada 16 horas en promedio. Esto estamos hablando de un contexto pues bastante crítico, bastante grave. Sonora, si bien no se encuentra en los primeros 5 estados con más agresiones, sí identificamos una tendencia media donde existen agresiones fuertes contra periodistas. Tenemos, de hecho, pues si vemos el histórico del 2000 a la fecha, Sonora tiene 8 periodistas asesinados y 2 periodistas desaparecidos, ¿no? Sí. Entonces no es un estado donde se deba de ignorar el contexto y decir fue solo una muerte colateral. Sí, y bueno, voy a leer en un momento y textualmente pues el tema de este boletín, la primera parte, porque me gustaría aclarar también la narrativa que se utiliza en estos comunicados donde de por sí la información es vacía, y ahorita que decías y me llamaba la atención en donde se minimiza a las víctimas, siempre escuchamos la palabra daño colateral o perdió la vida, cuando realmente, pues bueno, lo asesinaron y las cosas se llaman por su nombre, ¿no, Pedro? Esto también es una manera de revictimizar o de minimizar más bien los hechos. Absolutamente. Algo también que me gustaría añadir aquí es que todas las fiscalías, cuando hay una agresión o asesinato o algún otro tipo de ataque contra periodistas,
están obligadas a utilizar el protocolo homologado de delitos contra Sí. la libertad de expresión. Ajá. Este protocolo les obliga a que al menos una de las líneas de investigación sea la línea periodística. Si bien yo entiendo que a lo mejor las circunstancias de este caso en particular podrían estar apuntando a una línea directa hacia los policías con quien estaba hablando, lo cierto es que los hechos, según varios testimonios en lo que son fuentes públicas, no en medios de comunicación, pues es que los hechos ocurren después de que él llega, un tiempo después, ¿no? Entonces, también, ¿por qué ocurrió en ese momento? ¿Por qué no ocurrió antes? Ajá. Pudo haber sido también un ataque, identificando pues que había tanto policías como periodistas, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, el protocolo homologado obliga a la Fiscalía a que tiene que haber mínimo una línea de investigación sobre su rol periodístico. Puede haber más, y por supuesto que el rol de los ataques a la policía tiene que ser una de ellas, pero no deben descartar en menos de 24 horas, como lo han hecho, Sí. este tipo de ataques. O sea, es decir, ya daba declaraciones el fiscal, ya daban declaraciones y decían, siempre deslindan o se deslindan de este tema en donde dicen no tiene nada que ver esta agresión o las investigaciones no son de acuerdo a las actividades o el ejercicio periodístico, pero eso lo emiten desde el primer comunicado de prensa o en las primeras declaraciones. De hecho, ya se dieron estas declaraciones. Entonces, esto, ¿quién lo sanciona? ¿Quién le dice, oye, espérate, no, investiga? Siempre citan a conferencias de prensa o dan estos señalamientos cuando asesinan lamentablemente a un periodista y deslindan. Entonces, ¿no van de acuerdo al protocolo homologado, que es obligatorio para las fiscalías? Así es, este protocolo desde el 2018 es absolutamente obligatorio para las fiscalías y no deberían de estarlo deslindando. En este sentido, lo que nuestro llamado desde el artículo 19 es, si bien pueden continuar, por supuesto, las otras líneas de investigación, esa es su obligación, Sí. deben de abrir una sobre la línea periodística. ¿Y cuánto tiempo en promedio tendría que investigarse una línea? Obviamente las investigaciones cada una es diferente, pero ¿cuánto tiempo en promedio? En menos de 24 horas no se investiga, ¿estás de acuerdo? Claro, no, el protocolo no marca una temporalidad exacta, pero Sí. por supuesto que 24 horas es muy poco. El protocolo que marca, entre otras cosas, no tendrían que hacer un análisis de contexto, tendrían que hacer un análisis de notas periodísticas, tendrían que hacer un análisis con fuentes locales sobre cuál es la situación, como mínimo, ¿no? Y esto no es algo que se hizo en 24 horas, ¿no? Entonces, Ajá. sí es bastante preocupante que, pues, en absoluto se descarte, cuando particularmente el periodista sí tenía una cobertura policial. Exacto, ¿no? exacto. Eso consta, está documentado, está publicado. O sea, él sí tenía una cobertura periodística. Sí, una cobertura periodística y particularmente de nota roja, Ajá. de nota policíaca, ¿no? Entonces, él tenía una razón posible, ¿no?, para estar en contacto en ese momento con policías. Es decir, yo, por ejemplo, que no cubro nota policíaca, pues yo a lo mejor no estaría en ese momento, en esas horas con Exacto. los policías. Pero un periodista trabaja muchas desafortunadamente en cualquier momento, ¿no? Y entonces, aunque sean horas de la madrugada, horas de la noche, si estaba con policías, no sabemos cuál era su rol en ese momento y sí es importante que se tenga una investigación clara. Sí, voy a leer textualmente, antes de cerrar esta entrevista, Pedro, el boletín, el comunicado que emite el sábado a la 1:39, bueno, de la madrugada, del domingo, a ver si... Bueno, ya era lunes, era la madrugada, el ataque fue el domingo y ya era en la madrugada del lunes. La Fiscalía, lo titulan, investiga Fiscalía General de Justicia del Estado, ataque a policías en San Luis Río Colorado. Y el primer párrafo dice, textualmente, la Fiscalía General de Justicia del Estado coordina en este momento un operativo con los 3 niveles de gobierno para dar con los responsables del ataque directo a 4 policías municipales de San Luis Río Colorado, donde resultaron heridos 3 de ellos, un muerto, ese muerto no tiene nombre, no especifican, e incluso está confusa aquí la redacción, y de manera colateral perdió la vida, o sea, no dicen asesinaron, no, perdió la vida, Jesús N., de 47 años de edad, vecino que se encontraba platicando con los mencionados. Este es el primer párrafo. ¿Qué opinas de esta redacción? Bueno, creo que detallaría 2 cosas. La primera, si escuché bien, primero comentan un muerto y luego daño colateral. Y sí, un muerto y de manera muerto, ¿no? colateral, o sea, ese muerto se refieren al policía, pues, pero no dan el...
no dan el nombre. Es como si hubiera dos categorías de muertos, Ajá. ¿no? Pero en realidad pues Sí. ambas personas perdieron la vista. Ajá. Y es importante que la Fiscalía tenga pues muy claro la importancia de investigar por todas las víctimas. Entendemos que hay múltiples víctimas en esta ocasión, pero por eso es importante investigar el rol de todas las víctimas en ese momento, porque los hechos ocurrieron en ese momento y no antes, y no después. No debe de mencionarse el colateral, o sea, hubo dos personas asesinadas en ese momento, independientemente del cargo, policía, vecino, pero a uno le dicen, o sea, minimizan el tema vecino cuando era un comunicador también, y el otro un policía que tenía también nombre y edad, ¿no? Es correcto, y algo que es importante ahí también resaltar es que al momento están mencionando que es como daño colateral, sí ya están indicando que solo tienen una línea de investigación, ¿no? Que es la policíaca. Entendemos claramente por qué esta es una línea muy importante para la investigación, no obstante no debe ser la única. Sí. Al menos deben de tener una debida diligencia de este proceso, investigar todos los roles y descartar las líneas. Sí. Y bueno, porque siempre tocamos estos temas, de verdad, es en solidaridad, es en cuidarnos todos y todas, también es sumándonos. Esto platicábamos también allá en estas capacitaciones que damos. De verdad, la labor, como la de muchos, es riesgosa, Pedro, pero es importante saber que hay asociaciones como ustedes, que hay asociaciones también como Border Hub que nos estamos preparando, y bueno, es importante que se cuiden también todos estos protocolos, que se cuiden los derechos también que tenemos como periodistas a nivel internacional. Hemos visto que, por ejemplo, la Federación de Asociación de Periodistas de España, en este caso, que se sumaba también y le preocupa pues este tema que vivimos acá en México. Y vamos a otros países, cuando fui allá a Colpin, a Brasil, y nos decían cómo es ejercer el periodismo en México. O sea, es preocupante. ¿Y qué podríamos hacer? ¿Han establecido ustedes contacto directo con el gobierno de Sonora, con la Fiscalía, para hacer estos señalamientos o ver de qué manera se pueden mejorar estos protocolos, Pedro? En este caso en particular, por el momento todavía estamos en proceso de contacto con múltiples con múltiples fuentes. Sí. Aún no tengo pues más información que pueda compartir. Lo que sí es importante, y es algo que inclusive lo detallamos en nuestro informe semestral, que damos a las autoridades, pues ahora sí que una serie de recomendaciones, que eso también siempre dicen, nada más hay quejas, pero pues no, las organizaciones de sociedad civil como el Border, como ustedes, la prensa, no, las asociaciones, seguido damos y dan a las autoridades recomendaciones de cómo trabajar. Y aquí algo que sí tienen que estar haciendo tanto la Fiscalía, la investigación, como por parte de la autoridad, pues del Poder Ejecutivo en el Estado, es absolutamente generar políticas públicas de protección y evitar cualquier discurso que pueda estar, digamos, en automático descartando o interfiriendo esta situación. Ok, cualquier discurso, bueno, que son muy constantes, por cierto, y repetitivos. Muchísimas gracias, Pedro, es un placer tenerte y bueno, saber que pues a los periodistas, a los colegas, a los medios de comunicación, bueno, que están disponibles ustedes para cualquier orientación, para cualquier atención, para personas también defensoras de derechos humanos, en fin, ahí están a la orden. ¿En qué redes los encontramos a Artículo 19? ¿Me escuchas, Pedro? Creo que se cortó. Sí, decía las redes sociales donde los encontramos a Artículo 19 para cualquier consulta u orientación. Por supuesto, sí. Nuestro sitio web es articulo19.org. En Twitter nos pueden encontrar, bueno, antes Twitter. @article19mex. Y creo que así también nos pueden encontrar en Instagram, y en Facebook pues pueden encontrar Artículo 19 México. Muy bien. Pedro, te mando un abrazo, un placer que nos hayas acompañado esta mañana. Al contrario, gracias a ustedes por el espacio y un abrazo muy fuerte a toda la prensa allá. Gracias.